I will fight. I will fight for you. I always do until my heart is black and blue. And I will stay. Y también regresando de vacaciones en este inicio de temporada, nuestra doctora Inés Liperheide, médico intensivista en el Hospital Puerta de Hierro, y además la vais a encontrar en la Clínica Martín del Hierro en Salem, donde es especialista en la piel. Y tan especialista, que he visto este verano en redes sociales un montón de vídeos de, bueno, pues hablando de la Clínica Martín del Hierro en Salem, pero además concretamente de Inés Liperheide. Y anda que no tengo yo preguntas, esto ya más personal, o si queréis algún día las podemos traer aquí en el programa, sobre distintos tratamientos que he ido viendo en redes sociales, oye, que nos pueden venir muy bien. Voy a saludarle primero, en su vuelta de vacaciones. Inés Liperheide, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Yanela, buenas tardes y buenas tardes a todos. Bueno, ¿cómo ha ido el verano, esta incorporación de nuevo, tanto a Cuídate como a Madrid, como a la rutina? Que bueno, que en el fondo estamos muy bien de vacaciones, pero también la esperamos un poco ya al final del verano, ¿no? Con ganas. Pues sí, la verdad es que sí. Este verano, como ha sido un verano largo, la verdad, porque como he estado de baja de maternidad y además pues vacaciones pendientes y demás, pues lo he disfrutado un montón. Así que vuelvo con muchísimas ganas a Cuídate, a la clínica por las tardes, ya a la UCI también me incorporo en octubre, así que bueno, vuelta a empezar, pero vamos, a tope de energía. Me encanta tu regreso. No, tengo que decirte, solo te rectifico en lo de ha sido un verano largo, no hay verano largo. O sea, verano y largo yo creo que no existe, no. En el diccionario de la RAE seguro que dice que no se pueden utilizar en la misma frase. ¿Por qué no? Porque efectivamente no es verano largo. Yo la verdad como lo disfruto, puede ser que a mí se me ha hecho largo porque como el resto siempre son tan cortos, porque también siempre trabajo en una cosa o en la otra. Esta lo he disfrutado también de manera más tranquila con mi bebé, o sea, no ha sido un verano de traqueteo de un lado para otro, sino de intentar relajarnos, descansar y verlo de otra manera. Ya tiene 5 meses y medio y ya, pues bueno, pues la verdad que también he dormido más, a lo mejor por eso me ha parecido un poco más largo, porque he conseguido descansar más horas seguidas. O sea, que realmente ha sido lo reparador que siempre requieren las vacaciones y que siempre pedimos a los oyentes por salud, que las vacaciones sean reparadoras, en tranquilidad. Bueno, pues tú lo has conseguido por primera vez. Sí, lo que pasa es que no recomiendo, bueno, no sé, tener un hijo para conseguir unas vacaciones reparadoras a veces hasta contradictorio, pero bueno, así han venido, así que estupendo. Bueno, pues disfrútalo mucho, pronto ya luego viene la rutina realmente en cuanto te vuelvas a reincorporar. Y el próximo verano te acordarás de este y dirás, madre mía, esto eran los veranos cortos. Verás. Sí, no, volveremos a los cortos, a cortísimos, seguro. Ay, Dios mío. Bueno, pues nosotros ya iniciamos en esta semana la nueva temporada, ya os lo estamos contando desde ayer. Hay cosas que nos cambian, los martes son de Inés y de la consulta después a las 3:30 de la tarde, pero Inés siempre va a estar con nosotros semanalmente, así que aprovecho para recordaros que nos podéis proponer temas, enviar preguntas sobre cualquier tema que necesitéis de salud, sobre todo en este caso que podemos hablar de una manera tan general de la salud gracias a Inés Liperheide. Bueno, pues nos mandáis correos electrónicos a cuidate@radiomarca.com. Y además os invito a que sigáis a Inés, que es muy activa también en redes sociales y que también le podéis preguntar un montón de cosas, a @InésLiper, con 2 P's, @InésLiper, ahí la vais a encontrar en Instagram. Y bueno, más o menos para que nos situemos, porque yo estoy convencida que todas las temporadas, al inicio de temporada, cada vez se suban más personas, somos una familia más grande dentro de Cuídate, o sea que así nos ponemos cara a todos. Con Inés solemos acudir muchas veces a esa agenda de la salud, ¿no? Esos días de Día Mundial de, Día Internacional de, Día Europeo de. Pero a mí me interesan mucho porque también es una forma de, bueno, pues esos temas tratarlos aquí en Cuídate, que tengan su fecha. Y hace pocos días, Inés, se celebraba el día, creo que en este caso era mundial, del mieloma múltiple, y tema que, bueno, pues nos resultaba bastante interesante para conocerlo de una manera pues divulgativa, cercana, esta enfermedad. Vamos a empezar por el principio, como tenemos que hacer, conocer qué es el mieloma múltiple. Pues mira, hemos elegido este tema por, bueno, como lo que bien dices, ¿no? Lo del tema de los días mundiales, por dar más visibilidad, ¿no? Apoyo a nuevas terapias, más investigación. Y el mieloma múltiple, ya simplemente el nombre, y se te pone como los pelos de punta, que no sé por dónde viene esto, salvo la gente que lo padece. Entonces, bueno, darle visibilidad para saber
más no sobre la enfermedad, sino para la gente que se está iniciando, pues ver que dónde se pueden dirigir o que es algo que está en vía de desarrollo y que gracias a Dios se están descubriendo nuevos fármacos, ¿no? Entonces hay que saber que es el segundo cáncer de la sangre más frecuente, ¿vale? Después de los linfomas. Y esto significa que hay diagnósticos cada año, se ha establecido más o menos entre 3 y 5 nuevos diagnósticos cada 100.000 habitantes. Eso es una barbaridad. Estamos hablando a lo mejor de 6.000 personas en el año 2024. Es un cáncer de la sangre que afecta a pacientes que son normalmente mayores de 65 años, la gran mayoría, pero sí que es verdad que hay un pequeño porcentaje que también es a gente joven, ¿vale? Entonces un 30% es a gente joven y un 60% mayores de 65. Entonces es un cáncer de las células plasmáticas. Entonces, ¿qué son las células plasmáticas? Pues todos tenemos como muy interiorizado el glóbulo rojo, el glóbulo blanco y la plaqueta. Yo no sé si por era una vez la vida o por También. qué, pero las células plasmáticas vienen de los glóbulos blancos, ¿no? Y de los linfocitos, las células B, se diferencian a células plasmáticas. Entonces, estas células tienen una función en el cuerpo que es producción de anticuerpos. Entonces, estos anticuerpos que hacen monoglobulinas, ¿de qué se encargan? Pues de defender al organismo, sobre todo pues de agresiones externas y de infecciones. Entonces, forma parte de lo que llamamos la respuesta inmune que nosotros tenemos hacia el exterior, humoral. Hay una respuesta celular y hay una respuesta humoral. Entonces, en la sangre, cuando tiene que defender el cuerpo, hay cosas disueltas en la sangre y células que se dedican a esta actividad, ¿no? Pues esto crea las inmunoglobulinas que son parte de la respuesta humoral. Entonces, estas células se ubican en la médula ósea, principalmente. También existen otros tejidos linfocitarios periféricos, como puede ser el bazo, los ganglios, pero principalmente en la médula ósea, que sabéis que es la médula que está dentro de los huesos para la producción de células sanguíneas. Entonces, estas células van a producir muchos anticuerpos y garantizar la inmunidad. Básicamente es eso. Entonces, cuando nosotros tenemos un mieloma múltiple, que es el cáncer de las células plasmáticas, ¿qué es lo que vamos a ver? Dos cosas fundamentales. Uno, que esas células se reproducen de una manera anormal, con lo cual, si están en la médula, van a producir principalmente dos cosas. Si están en la médula ósea, pueden desplazar la producción, o sea, por espacio, tienen que desplazar la producción del resto de las células de la sangre. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Una disminución de los glóbulos rojos, ¿no? Traducido en anemia, una disminución de las plaquetas, con lo que se llama plaquetopenia, no más riesgo de sangrado, y una disminución del resto de los glóbulos blancos. Ya simplemente por competir en espacio, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro lado, estas células que producen anticuerpos, ¿no? Y entonces van a crear una producción anómala, ¿no? de estas proteínas monoclonales, van a crear una producción anómala. ¿Qué es lo que va a pasar con esta producción anómala? Que va a haber más riesgo de infección, porque no vamos a estar protegidos. Incluso puede haber afectación del riñón. Y luego una resorción ósea también está incluida dentro de estos factores. ¿Por qué? Porque regulan también de una manera anómala la producción y la reabsorción del hueso. Nosotros estamos produciendo y reabsorbiendo hueso continuamente, ¿no? Los osteoblastos y los osteoclastos, y entonces lo que hacen es un aumento de la resorción ósea, con lo cual se va a ver reflejado en mayor dolores óseos, mayores producciones de fracturas y alteraciones en los huesos. Entonces, principalmente el mieloma, para que lo entendamos, es eso, un cáncer de las células plasmáticas, y estas células plasmáticas que son un poco desconocidas son dentro de los glóbulos blancos los que producen la inmunidad. Y que es importante en las cifras, bueno, que yo ya me he quedado helada, ¿no? Con la incidencia que tiene en la población, y además el segundo tipo de cáncer de sangre, ¿no? Esto traducido en los oyentes ahora mismo para que lo entiendan y en pacientes, ¿cuáles son los síntomas? ¿Qué empiezan a sentir o qué puede dar la voz de alarma o sospechar, ¿no? que estamos ante la presencia de esta enfermedad? Pues como hemos dicho, que además es tan frecuente porque realmente es una enfermedad que ocurre de manera crónica, ¿vale? No vamos a encontrar una cura como tal. Ahora si quieres hablamos un poquito también de los tratamientos y las terapias. Entonces lo importante es diagnosticarlo de una manera temprana para poder aplicar un tratamiento que sea efectivo, que la verdad es que los tipos de tratamientos han hecho que cambie radicalmente la esperanza de vida de estos pacientes. Entonces, ¿cómo saber si yo lo tengo? ¿Cómo puedo ir al médico o cómo puedo yo identificarlo, ¿no? Pues los síntomas principalmente
Suelen ser dolor óseo, ¿vale? Hemos dicho que actúa sobre la formación y la reabsorción del hueso. Entonces, el dolor óseo está presente hasta en el 75% de los pacientes. Y dices, ¿cómo sé que me duele el hombro? ¿Es un dolor óseo de un mioma? Claro. O tal. Suele ser un dolor sordo, localizado en el mismo sitio. No es un día o dos después de darte una paliza de deporte que digas, uy, me duele el hombro, a ver si va a ser un mieloma, ¿no? Entonces, bueno, pues son dolores silentes, continuos, que muchas veces incluso te tomas analgésicos y no consigues controlarlos, ¿no? Aumento del número de fracturas, te puedes caer y fracturar, pero de repente tienes 2 o 3 fracturas seguidas y dices, uy, aquí hay un problema claro de que tengo una fragilidad especial en los huesos, ¿no? También se diagnostica con fatiga, ¿no? La gente que tiene mucho cansancio, entonces está asociado a anemia, ¿no? ¿Por qué? Porque no se transporta bien el oxígeno con la hemoglobina y entonces esa fatiga de me falta el oxígeno es porque no se transporta, o sea, el carrito de hacer una vez la vida, ¿no? Que lleva el oxígeno, no hay suficiente hemoglobina que transporte ese oxígeno, con lo cual esa anemia también puede ser un signo de alarma, ¿no? Para estudiar, o sea, el 75% tiene dolor óseo y el 65% tiene anemia, o sea que estamos ya sumando unos factores muy potentes. Que tengas infecciones recurrentes, es decir, llega el invierno y tienes un catarro, tienes una neumonía, bueno, puede ser normal, ¿no? Una persona mayor de 65 años, el riesgo existe y entra dentro de lo normal. Pero si ya tenemos una cantidad de infecciones de manera recurrente, oye, pues es que este año me he cogido no sé cuántos catarros, o este año he tenido no sé cuántas infecciones, ¿no? Pues de la boca, pues te tiene que también llamar la atención. Hemos dicho también que disminuyen las plaquetas, con lo cual también puede haber un mayor riesgo de hematomas. Entonces, si no estás tomando antiagregantes, no estás tomando anticoagulantes, ¿no? Porque también te pueden ayudar a la formación de hematomas y de repente dices, pues que me están saliendo más hematomas de manera más frecuente, ¿no? Y luego también a veces se diagnostica por fiebre, una fiebre recurrente. Hemos dicho que altera la inmunidad y la resistencia a las infecciones, con lo cual puede que te ocurra fiebre. Uh-huh. Entonces, bueno, pues estos son síntomas que te pueden llevar a la consulta del médico y pueden estar relacionados. Muchas veces las enfermedades también se diagnostican de una manera en una analítica rutinaria, ¿vale? El médico de cabecera. Por eso, muchas veces que hablamos de la agenda de la salud y ponernos al día cuando empezamos el curso, el año y demás, las revisiones, ¿no? Las analíticas, pues eso, determinada edad, pues valorar pues el riesgo de cáncer de mama, cáncer de colon, ¿no? Pues todos estos planes de prevención que se han hecho a nivel sanitario. Pues eso, pues las analíticas rutinarias, de repente, o en una analítica de empresa, dicen, uy, pues aquí veo una alteración, ¿no? Pues me ha bajado la hemoglobina, me ha bajado las plaquetas, o simplemente encontramos una paraproteína en sangre, es una alteración de las proteínas en sangre que nos pueden llevar al diagnóstico. La verdad que son síntomas aislados, excepto el tema de los huesos, ¿no? Que nos, pues oye, que tienes una anemia, pues ya ese cansancio, ¿no? Pero bueno, que entiendo que tiene que darse varios síntomas, ahora que nadie se preocupe diciendo, oye, es que yo suelo tener anemia. Bueno, tranquilidad, o sea, no significa que esto haga sospechar nada, pero bueno, en esos controles rutinarios, claro. Pues oye, pues nos pueden ayudar sobre todo con ese diagnóstico precoz, que en este caso, como muchas enfermedades, es tan importante. En cuanto estabas diciendo antes que es una enfermedad crónica, es decir, que ahora mismo no tiene cura, pero se puede vivir con ella. Cuando hablamos de cáncer, claro, nos llevamos las manos a la cabeza, un tratamiento, ¿no? A veces la esperanza de vida, se habla de esperanza de vida, dependiendo de cuál sea el estadio más corto, esa esperanza de vida o más larga. En este caso, ¿en qué situación estamos? ¿Cómo se diagnostica? ¿Cuál es la esperanza de vida? Y el tratamiento. Claro, aquí el diagnóstico, lo que decías tú, el diagnóstico precoz es importantísimo porque sí que es verdad que no todos los estadios de la enfermedad requieren tratamiento, pero sí requieren una vigilancia. Entonces, hacer una analítica de sangre, una analítica de orina, vigilar el calcio, hacer diagnóstico por imagen, tanto de radiografías de los huesos, de TAC, la resonancia, ¿no? Incluso funciones de médula ósea te van a estadificar un poco en qué situación estás del mieloma. Con respecto a lo que has dicho tú, hablando de la anemia, que la gente no se preocupe, tú vas al médico de cabecera y te haces un estudio de anemia, no os preocupéis que dentro del estudio de anemia, aparte de la sangre oculta en heces, ¿no? O sea, es decir, el riesgo del sangrado con las heces, que puede ser diagnóstico de
algo de algún cáncer de tubo digestivo o simplemente una angioma, o bueno, cualquier vasito de sangre, también incluye estos. Es decir, no toda anemia está relacionada con el mieloma, pero sí forma parte dentro del estudio de anemia que busquen este tipo de enfermedad. Entonces, efectivamente, no hay cura, pero cada vez se está avanzando más en la esperanza de vida porque se avanzan en los tratamientos. Muchas veces se diagnostica y es una cosa silente que encontramos una alteración analítica y de repente el médico te dice en 6 meses. Y tú escuchas el programa y dices, no, a mí me han dicho que tengo que hacer un diagnóstico pero de un tratamiento. No, eso es verdad. O sea, inicialmente en muchos casos se hace un seguimiento y según el estadio en el que te diagnostiquen, no, ya está avanzando porque es una enfermedad que va avanzando, pues la vida media va cambiando en el punto que te diagnostiques. Antiguamente, sin los fármacos que tenemos ahora, a lo mejor la vida media era en torno a 2-5 años, que es muy poco, ¿no? Pero gracias a Dios, por temas de farmacología, tipos de tratamientos que se están usando y terapias celulares que se están usando, el pronóstico vital ha mejorado, ha crecido una barbaridad. Entonces, desde tratamiento con corticoides, o sea, quimioterapias, ¿no? Hasta ahora que se están usando tratamientos inmunomoduladores, ¿vale? Inhibidores también del proteosoma. O sea, se están usando terapias muy dirigidas al mieloma múltiple, incluso anticuerpos monoclonales que hemos hablado muchas veces de este tipo de tratamientos que se han aplicado con esta enfermedad con un éxito buenísimo. Y luego también existe la posibilidad de un trasplante de médula y las terapias celulares con receptores de antígeno quimérico, que son las CAR-T, que no sé si a la gente le suena ese tipo de terapia, que también nos da para mucho. Entonces, tenemos fármacos orales o inyectados que se pueden tomar, ¿no? Tipo quimioterapia, inmunomoduladora, y luego hay determinados pacientes tenemos la opción de un trasplante de médula ósea autólogo y también halogénico. ¿Cuál es la diferencia? Eso Autólogo es que es tu propia sangre, o sea, te haces un trasplante con tu propia sangre. Entonces, el riesgo de rechazo es menor. ¿Y esto cómo puede ser? Nosotros diagnosticamos que tenemos unas células cancerígenas, que son las células plasmáticas. Nosotros lo que hacemos es una extracción de células madre hematopoyéticas, ¿no? De las células que van a crear la sangre, y lo que hacemos es una quimioterapia para ablacionar nuestra médula, matar esas células que han creado esta mutación y que son las malas, ¿no? Las que están invadiendo, y hacer con tu propia sangre las células madre que te han extraído, volver a inyectarlas para que tú crees tu propia médula. ¿Qué es lo que hacemos en este caso? Pues disminuir el riesgo de rechazo, pero claro, me dirás, bueno, pues si lo has creado una vez, hay un componente genético en estas enfermedades, con lo cual un congénito y además creamos una mutación que la arrastramos, pues puedes volver a desarrollarla, efectivamente, pero si estamos hablando de que tu esperanza de vida, o sea, si se diagnostican por encima de los 65, 70 años, y tienes una opción, ¿sabes?, de 10, 12 años, posiblemente fallezcas de otra cosa que de esto. Entonces, si te hacen hasta que vuelvas a desarrollar la enfermedad. Entonces, lo que te da pues es unos 10 años de calidad de vida muy buenos con esta terapia. Entonces, hay gente que dice, bueno, pues esto te lo tienen que valorar los hematólogos, ¿no? Otra opción es el trasplante de médula ósea de una persona que no esté enferma de esto, ¿no? Y que sea lo que es el halogénico de otra persona que sea parecida genéticamente a ti. Normalmente se buscan hermanos. Imagínate que tienes un donante que es un hermano tuyo, que genéticamente se te estudia y es parecido a ti, pero cuando nosotros hacemos ese trasplante sí que existe más riesgo de rechazo y de enfermedad injerto contra huésped. Es decir, que yo diga esto no es mío y acabes teniendo otro tipo de complicaciones desde tratamiento y realmente intentes curar una enfermedad y acabas falleciendo por otra. Vale. Entonces, siempre se tiende a hacer el que se llama autólogo, que es el tuyo propio, ¿vale? Entonces, no te cura, pero te retrasa muchos años la enfermedad. Y luego las terapias celulares con linfocitos T modificados, que son unas terapias hematológicas que han llegado, que cada vez se están ampliando más a qué enfermedades se pueden aplicar, ¿no? Son las conocidas CAR-T cells. Tú cogen tus linfocitos, los extraen de tu cuerpo, se modifican a nivel de un laboratorio y lo que te hacen es introducir esos linfocitos modificados y que ataquen a las células que tengan determinado nombre y que son las malas. Entonces, bueno, pues las CAR-T son el futuro de muchos tratamientos de enfermedades hematológicas y inicialmente
fueron unas indicaciones más restrictivas y ahora ya se han ampliado. Por eso necesitamos investigación, ¿no? Porque se ha hecho estudios dirigidos de CAR-T en mieloma múltiple con muy buenos resultados. Y ahora forma parte del tratamiento. Entonces, tenemos todo este tipo de tratamientos dirigidos y luego también los tratamientos que, por ejemplo, hemos dicho que tenemos dolor de huesos, pues bueno, y tratamiento para la pérdida de la masa ósea, ¿no? Dar vitamina D, vigilar el calcio, vigilar el daño renal. Tratamiento más por un lado, de la enfermedad y por otro lado, de esos síntomas, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, pues infecciones, pues estos pacientes requieren, tienes más riesgo de infección, pues estos tienen un programa de vacunación estricto, ¿no? Si tenemos anemia, pues a ver si necesitan hemoderivados, ¿no? Con transfusiones sanguíneas. Entonces, hay unos tratamientos dirigidos a la enfermedad y otros tratamientos dirigidos ya un poco a los otros síntomas que pueden desarrollar esta patología. La verdad que hay muchos avances, mucha investigación que hay que seguir investigando, pero es verdad que en el caso del mieloma múltiple, por lo que nos estás contando y por lo que de vez en cuando no se puede leer en titulares, en revistas y publicaciones especializadas, bueno, pues cada vez se está avanzando más. Pero estamos hablando, bueno, pues todavía no hay curación, ¿no? Pero bueno, esos tratamientos que ya con alargar la esperanza de vida, con mejorar la calidad de vida de los pacientes, pues ya es muchísimo, son pasos de gigantes. Yo no sé una enfermedad así qué impacto puede tener en la vida de los pacientes, ¿no? Pues muchísima, porque claro, estamos hablando primero que es como un cáncer, pero tú ya lo asocias con una mala vida, ¿no? Es decir, una calidad de vida limitada a determinada edad, que ya las fuerzas tampoco son las mismas, y luego estamos hablando que el 75% viene asociado con una molestia de dolor óseo, con lo cual ya no es el tratamiento que vayas a desempeñar o la quimioterapia más o menos agresiva, sino que encima existen unos síntomas que son muy molestos, continuos y que la calidad de vida no es buena. Entonces, conseguir mayor investigación, poder aplicar nuevas terapias, nuevos fármacos es fundamental para mejorar la calidad de vida de una enfermedad que a lo mejor puede estar 10 años. Entonces piensas ese dolor óseo durante 10 años, ¿no? Entonces el impacto de la investigación, de resaltar la importancia de un día como este, que todos seamos conscientes de este tipo de patología, yo creo que es importante. Los días mundiales siempre lo decimos, por concienciar, generalmente, aparte de la divulgación de la enfermedad, conocer un poquito más de la enfermedad es que se nos grave a fuego la importancia, en la mayor parte de los casos y enfermedades, de ese diagnóstico precoz. Es algo muy importante. Yo creo que deberíamos ya tenerlo más que claro, ¿no? Esos miedos muchas veces que tenemos cuando vemos algunos síntomas de ir al médico, de recibir un diagnóstico, pero no nos damos cuenta que al final y a la postre ese diagnóstico muchas veces puede hablar de curación, de salvación, y cuanto antes tengamos un diagnóstico y un tratamiento es lo mejor, es lo que estamos persiguiendo y buscando. Por lo tanto, celebramos estos días mundiales En el caso del mieloma múltiple, cuando alguien pueda tener, bueno, pues esos síntomas, esa duda, puede ocurrir algo. Tú hablabas al principio de, bueno, pues a lo mejor en una revisión vayamos a encontrar esos primeros sospechas, ¿no? En un análisis rutinario. Si no, ante la duda, si yo ahora, por ejemplo, alguien que pueda reconocer estos síntomas, ¿dónde tendría que ir? ¿Directamente a su médico de cabecera? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Lo ideal es ir al médico de cabecera, ¿no? Centrar un poco si efectivamente se trata de esta enfermedad, hacer una analítica común. A la mínima se va a derivar al servicio de hematología que le corresponda por el hospital de referencia, y allí harán las analíticas más pertinentes, un diagnóstico mucho más preciso, y luego que también, una vez diagnosticado, decir, bueno, es que y como me siento ahora como un poco en tierra de nadie, me han dicho que vuelvan 6 meses, mientras tanto esos 6 meses estás escuchando el programa, ya te estás volviendo loco, ¿no? Existen fundaciones como la Fundación Leucemia y Linfoma que dan mucha visibilidad a este tipo de patologías, que hacen eventos, que juntan gente, pues hay grupos de terapia, ¿no? Entonces, yo creo que es muy interesante. Gracias a Dios, ahora, gracias a las redes sociales, el acceso que tenemos a Internet y demás, pues siempre se pueden, ante las dudas también, se pueden visitar este tipo de páginas para más información, ¿no? Leucemia y Linfoma, la Fundación Leucemia y Linfoma. Están en Facebook, en Instagram, en Twitter, en su página. Y entonces también buscar un poco una red de apoyo para ese reciente diagnóstico y también información de la enfermedad.
que es lo que nosotros hemos intentado en estos minutos, ¿no? Acercar un poquito la información sobre el mieloma múltiple, conocerlo un poquito más y sobre todo hablar de ese diagnóstico precoz y del tratamiento que ahora mismo del que se tiene disponible, ¿no? Pero con avances y con investigación que desde luego está dando muy buenos resultados. Mieloma múltiple por ese Día Mundial que, si no recuerdo mal, fue el 5 de septiembre, hace poquitos días. En fin, bueno, pues un día más, tema que sumamos de esta información, yo creo que siempre es muy necesaria para todos nuestros oyentes. Repito, que nos podéis proponer temas, también dudas, incluso sobre temas que hayamos hablado, si ahora algo de lo que habéis escuchado con Inés, tenéis alguna duda, nos lo podéis preguntar. Antes de despedirnos, ya no te he comentado nada de la actualidad, porque entiendo que te llevas las manos a la cabeza con ese protagonista, Florida, cercano a eliminar la obligatoriedad de las vacunas. Bueno, tema muy a debate, efectivamente. A mí sí claro, yo las manos a la cabeza. Lo que pasa que esto, sabes, que es abrir un melón entre los oyentes seguramente, no. Que bueno, que ya llegaremos. No lo vamos a abrir ahora, tendremos que hablar de ello, pero tremendo. Yo en estas cosas siempre recuerdo ahora, por ejemplo, con alguna enfermedad, bueno, pues que ha tenido su brote en Europa y miraban a España, ¿no? Ese calendario vacunacional que teníamos en España y cómo era la situación en España respecto a otros países. No sé, esto a mí cuando, claro, me sangraban los oídos cuando leía este tipo de información, pero bueno, como decimos, ese melón lo abrimos otro día, pero es importante tocarlo. Cerca de eliminar la obligatoriedad de las vacunas. Yo no sé si tiene comité de expertos o no tiene comité de expertos. Yo creo que no debe haber nadie experto que ahora mismo esté recomendando o no sé, no lo entiendo. Pues mira, que estemos hablando tú y yo aquí ahora mismo de Florida, exactamente. Eso es lo que han conseguido también. Espero que tengan un poco de cabeza y se den cuenta de lo que están hablando. Recapaciten por lo menos. En fin. Inés Liperheide, @Inés Liper, con 2 P's. Así lo vais a encontrar en Instagram. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Bienvenida de nuevo a Cuídate. Y nos vemos el próximo martes con un tema muy de inteligencia artificial, que yo estas cosas también me encantan, Me encantan si se hacen bien y se usan bien. Eso es. Pues muchas gracias, Yanela. Yo feliz de estar de vuelta. La verdad que lo echaba de menos. Y nada, deseando también oír vuestras propuestas y el martes que viene, inteligencia artificial aplicada a la medicina. Pues hasta el martes, @Inés Liper. El martes ya aquí en Cuídate. Gracias, Inés. Un abrazo. Un abrazo a todos. Hasta luego. Un abrazo muy grande a Inés Liperheide. Abrimos la consulta. Está con nosotros Darío Vaquero, fisioterapeuta, director de la clínica Fisio Spain, que va a estar aquí con nosotros. Ya, bueno, está aquí. Así que si tienes cualquier consulta para Darío, 91 443 6501, 91 443 6501. Continuamos.